Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Ezequiel capítulo 23. Para ello vamos a orar. Padre eterno y bondadoso, agradecidos estamos contigo, Señor, por todos los cuidados que tienes con cada uno de nosotros. Te pedimos en este momento que perdones nuestros pecados, nos limpies de maldad y nos des la suficiente inteligencia y sabiduría para la comprensión del estudio de tu palabra. Envíanos el Espíritu Santo para que Él nos haga entender las lecciones importantes que debemos aplicar del estudio del libro de Ezequiel para nuestro crecimiento espiritual. Gracias por escucharnos y otorgarnos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 23 de Ezequiel presenta una extensa alegoría, cuyo principal propósito es el de mostrar la pecaminosidad de Judá. El tema central de esta alegoría es el de la alianza política con naciones extranjeras. Tales alianzas políticas lo que han hecho es fomentar la idolatría, y se habla de Samaria y Judá. Aunque para esta época Samaria ya había sido condenada, sin embargo el Señor hace un recuerdo histórico. Las dos hermanas se llaman Ohola y Oholiba, y la historia de sus prostituciones es el tema que se desarrolla en los versículos 1 al 21. Comencemos leyendo los versículos 1 al 4. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, había dos mujeres que eran hijas de una sola madre. Se prostituyeron en Egipto, en su juventud se prostituyeron. Allá fueron apretados sus pechos, allá fueron estrujados sus senos virginales. La mayor se llama Ohola y su hermana se llama Oholiba. Fueron mías y dieron a luz hijos e hijas. En cuanto a sus nombres, Ohola es Samaria y Oholiba es Jerusalén. Aquí se presenta la historia de Israel y Samaria, aunque se dividieron después de Salomón, se presenta como si fueran dos naciones que estuvieron esclavizadas en Egipto. Ellas tienen una sola madre porque tienen un origen común. Son hijos e hijas de Abraham. Eran hebreos. Ellas se casaron con el Señor. Se puede decir que en el momento del compromiso fue en el Sinaí. Estudiosos nos llevan al significado de las palabras. Dicen que el término Ohola significaría tienda de ella. Y es curioso porque en Samaria se instituyó su propio culto con el objetivo que la gente no fuera al templo de Jerusalén. Y Oholiba, mi tienda está en ella. Es interesante porque en Jerusalén el santuario de Jehová estaba en ella. Ese es el significado de estas palabras que identifican a Israel, el reino del norte, y a Judá, el reino del sur. En los versículos 5 al 10 se describe la historia de Samaria, llamada aquí Ohola. Leamos los versículos 5 al 7. Ohola se prostituyó cuando me pertenecía. Ardió en deseo por sus amantes los sirios, hombres de guerra vestidos de color azul, gobernadores y oficiales, todos ellos jóvenes, atractivos, todos ellos jinetes que montaban a caballo. Con ellos se entregó a la prostitución. Todos ellos eran los más selectos de los hijos de Asiria, y se contaminó con todos los ídolos de aquellos por quienes ardió en deseo. Esta mujer que representa a Samaria se describe como buscando alianzas con los asirios, que eran famosos por su caballería. Otro profeta sobre otro tema describe lo siguiente en Oseas capítulo 7 versículo 11. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. En busca de alianza con Asiria, ella lo traiciona cuando el impío rey Oseas hace un pacto con Egipto. Leamos Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 4.
Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Así que esta historia tiene un final muy triste, que fue la destrucción de Samaria y todo el reino del norte como nación. La existencia de este pueblo fue muy corta, pero sirve de comparación con Jerusalén. A pesar de lo que pasó en Samaria, Jerusalén representa a Oholiba, que no aprendió la lección. Volvamos a Ezequiel capítulo 23, ahora los versículos 11 al 21, donde se describe la historia de la hermana de Samaria, Jerusalén. Leamos los versículos 11 al 13. Su hermana Oholiba vio esto, pero corrompió su deseo más que la otra. Su lujuria sobrepasó a la de su hermana. Ardió en deseo por los asirios, gobernadores, y ellos jóvenes y atractivos, y vi que se había contaminado y que ambas habían seguido por el mismo camino. Es el resumen de la historia de Judá, que buscó alianzas con Asiria, Egipto y Babilonia. Recordemos que en todas ellas el proceder de Judá no era digno. Cuando hace alianza con Babilonia en el tiempo de Ezequías, entonces va a buscar apoyo en Egipto, en quien puso toda su confianza para tratar con ello de derrotar a los babilonios. Pero este fue su peor error. Leamos los versículos 17 al 19. Los hombres de Babilonia se unieron a ella en cama de amores y la contaminaron con su lujuria. Se contaminó con ellos y su alma se hastió de ellos. Así practicó abiertamente su prostitución y descubrió su desnudez, por lo cual mi alma se hastió de ella, como mi alma se había hastiado con su hermana. Pero ella multiplicó su prostitución, trayendo a la memoria los días de su juventud, en los cuales se había prostituido en la tierra de Egipto. Este pueblo que había hecho un pacto con Babilonia y bajo la bendición de Dios, este pueblo había hecho un pacto también con Dios, que había jurado lealtad al Señor, pero ellos cometen infidelidad al Señor y buscan refugio en las naciones paganas. Deposita su amor y su confianza en fuerzas malvadas en vez de confiar en Dios. Es una tendencia de los hombres desconfiar de las promesas de Dios y depositar su confianza en la fuerza, sabiduría y entendimiento de los hombres. Pero esto lo que traería es ruina en todos los aspectos. Ahora, la destrucción de Oholiba por parte de sus amantes, es decir, Jerusalén, es el tema de los versículos 22 al 35. Debido a la infidelidad de Israel, estas naciones con las que hizo pacto son las que se levantarán y la destruirán. Leamos el versículo 22. Por tanto, Oholiba, así ha dicho el Señor: He aquí que yo incito contra ti a tus amantes, de los cuales tu alma ya se ha hastiado. Los traeré contra ti de todas partes. Incluso algunas tribus descritas que vivían a la orilla del Tigris se levantarán contra Jerusalén y no hay quien la defienda. Leamos el versículo 25. Pondré mi celo contra ti y procederán contigo con furor. Te arrancarán la nariz y las orejas, y lo que te queda caerá a espada. Era común que los guerreros babilónicos mutilaran a los presos de guerra. Además, a una mujer adúltera le cortaban la nariz, así que ella está recibiendo el castigo que recibían las adúlteras o prostitutas. En el versículo 28 dice lo siguiente: Pues así ha dicho el Señor Dios, he aquí yo te entrego en mano de aquellos que odias, en mano de aquellos de quienes se ha hastiado tu alma. Se deja algo en claro: Dios es quien permite este castigo sobre Jerusalén. Es Dios quien los entrega. Es Dios quien quita su protección de Israel y permite que Babilonia prospere en su campaña militar contra esta ciudad. También se describe que este pueblo no aprendió la lección de lo que le ha pasado a Samaria. Ahí está el testimonio de sus ruinas y sus habitantes esparcidos. Sin embargo, no aprendió la lección, se lanzó al pecado en su totalidad y debido a esto ha venido la ruina. Leamos el versículo 35.
Por tanto, así ha dicho el Señor Dios, porque te olvidaste de mí y me echaste a tus espaldas, por eso tú también carga con tu infamia y con tu prostitución. Esta nación será motivo de burla, se vestirá es de vergüenza por su maldad. Todas las naciones de la tierra se darán cuenta de la infidelidad de Jerusalén y entonces se burlarán de su necedad. Sigamos con la parábola que hemos estudiado hoy. Ahora el Señor le pide al profeta que repruebe la conducta de estas hermanas. Es el tema de los versículos 36 al 44. Nuevamente el Señor le pregunta al profeta, ¿juzgarás tú? Y entonces se menciona de manera específica 3 pecados graves ante los ojos de Dios. Número 1, el culto a Moloc, versículo 37. Han fornicado con sus ídolos y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Esta es una de las prácticas más crueles que el Señor específicamente les había advertido a Israel que nunca llegaran a practicar, y era el sacrificio humano. Ellos pasaban a sus hijos por el fuego, culto cruel que Dios nunca les pidió, pero que ellos por amor a los ídolos practicaban esta ceremonia terrible. Sacrificaban a sus hijos a Moloc. El segundo pecado son los versículos 38 y 39. Dice, además me hicieron esto, aquel mismo día contaminaron mi santuario y profanaron mis sábados, pues habiendo sacrificado a sus hijos, a sus ídolos, en el mismo día entraron en mi santuario para profanarlo. He aquí, hicieron así dentro de mi casa. La profanación del templo, ese es el segundo pecado, aunque el versículo menciona el siguiente también. Ellos adoraron a los ídolos falsos, sacrificaron y después de hacer su acto de sacrificar a sus hijos a Moloc, venían al templo a adorar a Dios. Este era el colmo de su pecado. El profeta describe esta maldad, una práctica que Dios rechazó. Jeremías capítulo 7 versículos 9 y 10 dice, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Así que además este pueblo, recordemos que en visiones anteriores se le mostró a Ezequiel que en algunos salones secretos del templo se adoraban figuras de animales, es decir, habían profanado completamente el templo y la adoración al verdadero Dios. Y el tercer pecado se menciona también en estos versículos, que es la profanación del sábado. El sábado era una señal de reconocimiento de Dios como creador y supremo gobernante. No hay otro mandamiento que demuestre la autoridad divina sobre todo lo creado. Se obedece al guardar el sábado por una sola razón. Dios lo ordenó porque Él lo creó. Pero ellos el sábado lo dedicaban para la adoración a ídolos falsos y a profanar el santuario. Además, en los versículos 40 y 41 leemos, además de esto enviaron a traer unos hombres de lejos, a los cuales se les había enviado mensajero, y aquí que vinieron. Para ellos te lavaste, te pintaste los ojos y te ataviaste con adorno. Te sentaste sobre un suntuoso diván, delante del cual había una mesa servida, y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite. Además se agrega que hombres vulgares de naciones paganas venían y se juntaban con los de Judá para adorar a sus dioses falsos. El colmo de su infidelidad. Este pueblo debía permitir que la gente de otras naciones viniera, pero a conocer al Dios eterno. Pero ahora los invitan es para adorar a ídolos falsos. Perdió totalmente su identidad y su razón de ser. Entonces el Señor señala los juicios que vendrán sobre esta ciudad corrupta. Son los temas de los versículos 45 al 49. El castigo viene como resultado de su conducta impía. Podamos leer los versículos 45 donde dice, pero los hombres justos las condenarán con la sentencia contra las adúlteras
y con la sentencia contra las que derraman sangre, porque son adúlteras y hay sangre en sus manos. Estos hombres justos que se presentan son los que van a ejecutar la sentencia sobre Judá. En este caso representa a Babilonia, no porque sean inocentes o buenos, sino porque son los instrumentos de castigo. Además que si son comparados con Israel, pues eran más justos, ya que Israel era el pueblo santo de Dios que se pervierte. Pero Babilonia nunca pretendió ser el pueblo de Dios y siempre fue fiel a sus ídolos y a sus dioses, mientras que Israel, sabiendo que adoraba al Dios verdadero, lo dejó por adorar ídolos falsos. Sigamos con los versículos 46 y 47. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios, que se haga que suba contra ella la asamblea y sean entregadas al terror y al pillaje. La asamblea las apedreará y con sus espadas las eliminará. Matarán a sus hijos y a sus hijas e incendiarán sus casas con fuego. Ellos vienen y les van a apedrear. Es el castigo que reciben las adúlteras en las leyes civiles de Moisés. Y lo que pasa a Judá debe ser una lección objetiva para todas las naciones de la tierra. Versículo 48. Escarmentarán todas las mujeres y no harán según vuestras perversidades. Dios ha dejado muchas enseñanzas de esta historia y ejemplos para una lección práctica para todas las naciones de la tierra y en especial para nosotros. Amigo y hermano, recuerde que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 15, el verso 4 lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La Biblia no trata de presentar solo las cosas buenas de su pueblo, sino la realidad. Nos muestra lo que realmente pasa cuando confiamos en Dios, cuando somos desobedientes o cuando nos descuidamos, e incluso a veces nos muestra lo que está en realidad en juego. Pero todo esto que está escrito es para que nosotros aprendamos a través de lecciones objetivas a no repetir los mismos errores, sino por el contrario que imitemos la fe y que permanezcamos leales al Señor como aquellos hombres fieles, como David, como Daniel, como Ezequiel. El secreto del éxito de la vida cristiana es mantener una relación estrecha con el Señor. Es vivir tomados de su mano todos los días y no separarnos de su lado. Por eso el llamado es hoy a desprendernos de todo ídolo, de toda aquella cosa que nos aparta del Señor y entregarnos completamente al servicio del Todopoderoso. Que el Señor te bendiga y te guarde y que hoy sea un día de grandes victorias espirituales. Es mi oración por ti. Amén.